Había una vez un joven llamado Leo que vivía en una tranquila ciudad llamada Aldeaviva. Leo tenía una pasión inmensa por la historia y los viajes, pero no podía viajar en el tiempo. Un día, mientras exploraba la biblioteca local, encontró un libro mágico titulado La gran aventura del siglo XX. Al abrirlo fue transportado a un increíble viaje a través de los eventos más significativos y los cambios culturales más impactantes del siglo XX. El inicio del siglo XX, Belle Époque y Primera Guerra Mundial. Leo se encontró en una vibrante ciudad europea a principios del siglo XX, en la era conocida como la Belle Époque. La gente disfrutaba de la música, el arte y el teatro. Sin embargo, esta época dorada pronto dio paso a la oscuridad cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Leo observó cómo las trincheras, las batallas y la devastación marcaron a Europa y cambiaron el curso de la historia. Los años 20, locura y innovación. Después de la guerra, Leo viajó a los años 20, una década de gran cambio y liberación cultural. En Estados Unidos, vio el auge del jazz y la cultura de los locos años 20. Las mujeres comenzaron a ganar más derechos, incluyendo el derecho al voto en muchos países. Leo bailó el charleston y vio la influencia de nuevas tecnologías como el cine y la radio. La Gran Depresión y los años 30. El viaje de Leo lo llevó luego a la Gran Depresión de 1929. Vio cómo la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York afectó a millones de personas en todo el mundo, llevando a la pobreza y el desempleo. En Europa, Leo notó el surgimiento de líderes autoritarios como Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, que prometieron soluciones pero trajeron conflictos. La Segunda Guerra Mundial. El libro mágico llevó a Leo a los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Vio los horrores del Holocausto, las batallas en Europa y el Pacífico, y la valentía de aquellos que lucharon contra la opresión. La guerra culminó con los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, un trágico recordatorio del poder destructivo de la humanidad. La posguerra y la Guerra Fría. Tras la guerra, Leo viajó a la época de la posguerra. Vio cómo el mundo se dividía en dos grandes bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, liderado por la Unión Soviética. Esta rivalidad, conocida como la Guerra Fría, estuvo marcada por tensiones nucleares y conflictos indirectos en lugares como Corea y Vietnam. Mientras tanto, la cultura popular floreció con el rock and roll, el cine de Hollywood y la televisión. Los movimientos sociales de los años 60 y 70. Leo presenció los movimientos sociales que definieron los años 60 y 70. Vio las marchas por los derechos civiles en Estados Unidos lideradas por figuras como Martin Luther King Jr., las protestas contra la guerra de Vietnam y la revolución sexual y feminista. También fue testigo del movimiento de contracultura, con jóvenes que desafiaban las normas tradicionales. La era de la globalización y la tecnología. En los años 80 y 90, Leo vio el final de la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Fue testigo del auge de la globalización, con economías y culturas cada vez más interconectadas. También observó la revolución tecnológica con la aparición de computadoras personales, teléfonos móviles e Internet, que transformaron la manera en que la gente vivía y se comunicaba. Hacia el nuevo milenio. Finalmente, Leo llegó a los últimos años del siglo XX, una época de rápido cambio y esperanza. Vio la preocupación creciente por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y los avances en la ciencia y la medicina que prometían un futuro mejor. A medida que el siglo XXI se acercaba, Leo comprendió que el siglo XX había sido una época de grandes desafíos y transformaciones, pero también de increíble progreso y creatividad. Moraleja del viaje. Al cerrar el libro mágico y regresar a Aldeaviva, Leo comprendió la importancia de conocer y aprender del pasado. El siglo XX había sido una era de guerras y conflictos, pero también de innovación, progreso social y avances culturales. Este viaje le enseñó que cada evento histórico tiene múltiples facetas y que entender nuestra historia es clave para construir un futuro mejor.